Familia y amigos de Comunidad Viña, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración. Gracias por sintonizarnos o por estar ahí en YouTube o en Facebook. Al pie del YouTube o de Facebook o al lado hay una forma en que ustedes pueden enviarnos notas. Hágala ahora mismo, nos encantaría saber qué está pensando, qué está sintiendo, qué necesita. Mándenos un texto ahí en YouTube o en Facebook, donde sea que usted esté viendo este servicio. Déjenos saber cómo está. Queremos responderle porque ahora mismo vamos a contestarle y a comunicarnos a la misma vez que estamos viendo o disfrutando del servicio de hoy. Les invito a que se conecten a través de Facebook con la iglesia y también los días viernes están los jóvenes reunidos, todos los viernes. Los jóvenes se reúnen a las 8 de la noche a través de Zoom. Los jueves a través de Zoom también estamos reunidos, estamos orando por las necesidades de toda la iglesia y de todos los que nos visiten. También hay reuniones el día martes. A través de las semanas estamos reunidos. Prontamente los hombres, creo que el día 17 de este mes, vamos a estar reunidos en un parque. Si necesitas información y quieres estar con nosotros, hombre, varón, acércate, envíanos, pon una nota aquí y enseguida te vamos a contestar y vamos a ponernos de acuerdo, porque queremos compartir con ustedes. También prontamente estaremos reuniéndonos en persona. Así es que les invito a que escuchen este mensaje, porque hay un instrumento, hay una herramienta que muchas veces no sabemos utilizar y utilizamos lamentablemente mal para daño nuestro y para daño de otros. Si quieres saber cuál es ese instrumento, te invito a que te quedes acá. Hay un instrumento, una herramienta que grandemente puede afectar, cambiar, modificar, edificar o destruir nuestras vidas. Esta herramienta o este instrumento tiene la capacidad para dividir naciones y también familias. Este mismo instrumento, esta misma herramienta tiene también la capacidad para unir personas, para unir familias, para bendecir. Lamentablemente muchas veces no la sabemos utilizar. Es más, muchas veces ni siquiera la reconocemos como tal. No reconocemos que este instrumento tiene tal poder que puede construir, edificar y también puede destruir. Puede hacer heridas que van con nosotros de por vida y también puede curar heridas. Dios utilizó este instrumento desde un principio y después nos dio a nosotros la misma capacidad, tal vez en menor escala, pero si creemos en un Dios vivo, real, actual, de hoy, tenemos la capacidad de utilizar este instrumento para bendición de muchos. Este instrumento puede tener la capacidad de ayudarnos en nuestras relaciones para desarrollar intimidad y aún pureza. Este instrumento podemos utilizarlo para bien, no tan solo de nosotros, sino que de muchos. Y por eso creo que es importante que hablemos de esto, pero también es importante que nosotros aprendamos a reconocerlo y también aprendamos o intentemos ponerle atención para que nosotros podamos utilizarlo mejor, saber manejarlo, porque esto va a ser de beneficio para ti, para mí y para todos los que nos rodean. Es importante que nosotros aprendamos a utilizar este instrumento. Hay muchas personas que tal vez tú conoces, usted conoce, tal vez usted camina con ellas, tal vez trabaja con ellas, o tal vez es usted mismo. Muchos. Vamos por la vida, a veces toda la vida o parte de nuestra vida, guardando cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, heridas, dolor, cosas que nos hicieron y por alguna u otra razón estamos ahí callados y las guardamos ahí. Y tenemos estas
creencias, estas formas de pensar y estas ideas dentro de nosotros, falsas creencias que aún nos esclavizan y las llevamos esta carga y este peso por toda una vida. Y sin saberlo y sin quererlo, tal vez estamos buscando que alguien llegue y nos ayude a salir de esto, que nos ayude a romper las cadenas, que nos ayude a liberarnos, que nos ayude a sanarnos, a descubrir estas heridas. Alguien que nos ayude y nos dé la mano y nos levante y nos ayude a caminar de nuevo. Y tenemos toda la capacidad de hacerlo. Podemos bendecir y ayudar a los demás. Pero muchas veces no sabemos utilizar este instrumento, esta herramienta. Y como no la sabemos utilizar, pues pasamos tal vez, en muchos casos, toda una vida. Y al final de la jornada, de repente, por nada, porque los años nos dan alguna experiencia, tal vez llegamos a alguien y les decimos, perdón, hubiera querido haber sabido la importancia de esto, de cómo utilizar este instrumento, porque lo utilicé mal toda la vida y causé daño. A veces ni siquiera tenemos la oportunidad de hacer esto. Si pudiéramos aprender a utilizar este instrumento apropiadamente, pudiéramos tener la capacidad de dar paz, de traer vida, aliento, armonía, esperanza. Pudiéramos tal vez traer una bendición grande a la vida de otros. Pero primero tenemos que descubrir cuál es el instrumento, reconocerlo diariamente y aprender a utilizarlo para otros, pero también para nosotros mismos. Hemos estado visitando Santiago en estos últimos meses. Hemos estado hablando acerca de los valores del reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de los principios del reino de Dios. Y lo que hoy voy a hablar es, vamos a seguir en Santiago. Hoy nos vamos a ir al capítulo 3 de Santiago, donde Santiago nos enseña acerca de esta herramienta, de este instrumento que usted y yo podemos aprender y debemos aprender a mirarlo, a reconocerlo, a utilizarlo para bendición de muchos, para edificación de muchos, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y del tuyo mismo. Nosotros necesitamos ver esto y aprenderlo. Y lo encontramos por allá por Santiago, capítulo 3. Y Santiago empieza a darnos unos ejemplos de esto, de este instrumento y qué importante es y cómo afecta a nuestras vidas. En Santiago 3, versículo 3 dice lo siguiente, se los leo. Podemos hacer que un caballo vaya donde nosotros queremos con un pequeño frenillo que le ponemos en el hocico. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 4 dice, también un pequeño timón puede guiar un enorme barco y hacer que gire por donde el capitán le dé la gana, por fuertes y difíciles que sean los vientos. En el versículo 5, la segunda parte del versículo dice lo siguiente, así también una sola chispa puede encender un gran bosque. Hemos visto en las noticias la triste noticia de lo que está pasando en California, lo que está pasando en Washington y lo que está pasando en Oregon. Dicen que en Oregón, en pocas semanas, se ha ido quemando en lo que es el lapso de tiempo de 30 minutos. Cada 30 minutos se va quemando el bosque, el área del tamaño del Parque Central de Nueva York. ¿Se imaginan ustedes? Y en California lo mismo, son acres. Dicen que en Washington, en los 12 últimos épocas de incendios, no se ha quemado tanto como se quemó el lunes pasado. ¿Y cómo se encienden estos grandes fuegos? Simplemente a alguien en el auto se le escapó una chispa. En una de ellas fue una pareja que estaban celebrando o estaban anunciando si su hijo iba a ser varón o niña. Y ese petardo encendió un gran fuego.
una llama pequeña. Esa es la capacidad que tiene este instrumento del que Santiago nos habla y de que Jesús nos habla y toda la Biblia nos habla y nos enseña a utilizarlo y nos enseña a manejarlo. Este instrumento poderoso puede mover naciones, puede construir naciones, puede destruir naciones. Y Santiago nos dice lo poderoso que es este instrumento. En el versículo 2, curiosamente, empieza diciendo lo siguiente. Es cierto que todos tenemos muchos errores. Perdón, cometemos muchos errores. ¿Usted se acuerda la última vez que usted cometió un error? Sí, hace tal vez media hora, cuando en vez de doblar derecha, doblé izquierda. Cuando en vez de decirle a mi esposa algo lindo, me fui corriendo y no le dije nada. Cometemos errores todo el tiempo, todos los días. Santiago tiene mucha razón en esto, pero Santiago no se queda ahí. Explica que los grandes errores que cometemos son por falta o mal uso de este instrumento. Y se los leo. Pues, versículo 2, si pudiéramos dominar la lengua, ya saben de lo que voy a hablar, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. En el Reina Valera dice que seríamos capaces de controlar todo de refrenar todo nuestro cuerpo inclusive. Versículo 5. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Si usted es cubano o tenemos algún conocimiento de historia y conocemos a un tal Hitler o a Castro, elocuentes, hombres que hablaban elocuentemente, pero trajeron tanta destrucción y tanto dolor por el uso de su lengua. Hicieron daño. Y así en muchas naciones y muchas familias y muchas personas, por el mal uso de nuestro vocabulario, de nuestra lengua, hacemos daño a los demás. Y tenemos el potencial de nosotros utilizarla para bien o para mal. Podemos bendecir y podemos destruir. Y muchos no sabemos cómo podemos utilizarla para mejor. Tampoco muchos de nosotros le ponemos atención a esto. Cuando yo era jovencito, 13, 14 años, me acuerdo de decir yo mismo, oye, las palabras no hacen nada, las palabras no significan mucho, las palabras se las lleva el viento. Qué insensato, qué falta de entendimiento, porque las palabras pueden hacer mucho daño. Las palabras pueden bendecirte y las palabras pueden destruirte. Tal vez usted creció en un lugar, o en la escuela, o en su casa, o en la calle, y sufrió abuso verbal de otras personas. En nuestros países acostumbramos a ponerle sobrenombre a la gente, ¿verdad? Yo no lo puedo decir ahora, pero a mí me pusieron un sobrenombre súper feo, que tantos años, porque yo jugaba a fútbol y era muy malo, y como era tan malo me pusieron pata de, no lo voy a decir, pero malísimo, y eso me afectó. Yo creo que jugaba peor cuando me decían eso. O mi nariz, por ejemplo, me la criticaba mucho. Hasta que mi esposa me edificó, me dice, no, mi amor, lo que tú tienes es una nariz de romano, de italiano. Pero me decían nariz de picoloro. Y eso me molestaba y me dolía. Tal vez usted, esto es sencillo, menciono algo que tal vez no fue tan grave, pero sí me afectó. Pero tal vez a usted le dijeron cosas peores. No sirves para nada. Nunca vas a llegar a hacer nada. Eres un fracaso. No hubiera querido que tú fueras mi hijo o mi hija. No sé qué has escuchado. Pero te quiero decir esto. Para Dios tú eres importante. Para Dios tú no eres un accidente. Para Dios tú eres la cosa más maravillosa porque Él te creó paso a paso. Dice el Salmo 119 que nos creó, 139, que nos creó con mucho cuidado. Cada fibra de nuestro cuerpo, cada parte de nosotros la hizo con cuidado porque tú eres importante.
Tal vez algunos de ustedes recibieron afirmaciones negativas y hoy usted todavía las repite. Y muchas veces, y lo sabemos, que lo que hemos dicho y lo que hemos repetido se vuelve realidad después en nuestras vidas. Porque lo que decimos tiene mucho poder. Y bien, ¿y cómo podemos nosotros aprender a reconocer y cómo podemos nosotros aprender a utilizar el poder de la lengua, el poder de nuestras palabras? Jesús nos dijo esto y se lo dijo a los fariseos. Y Jesús me parece interesante, ¿no? Porque Jesús usaba palabras fuertes a veces, pero Jesús a la misma vez nos amó tanto que murió en una cruz por nosotros y entregó su vida. Y Él enseñándonos, yo creo que lo usó hasta como ejemplo, porque en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 34, dice lo siguiente, escucha con atención, y estoy leyendo la nueva traducción viviente, lo repito, la nueva traducción viviente, y dice de la siguiente manera, cámara de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que dices. En otras palabras, lo que sale de la boca es aquello que ya está en el corazón. Lo que está en el corazón es lo que emana la boca. De la abundancia del corazón, en otras palabras, o en otras versiones, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús sigue en el versículo 35 y dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Entonces necesitamos parar ahí y descubrir qué está sucediendo allí en el corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué semilla ha sido sembrada y está germinando y es una mala semilla? Y nos está haciendo daño a nosotros y también a otros. Tenemos que aprender nosotros a vigilar lo que decimos. ¿Y cómo lo decimos? Porque allí hay una indicación. Lo que sale de ahí y hirió a otros. Y nosotros podemos decir, no le pongas tanto atención a eso. Amigo, lo que decimos afecta al corazón de otros. Y no podemos ignorarlo, no podemos minimizarlo, no podemos decir no es importante, porque sí lo es. Y más adelante les voy a enseñar por qué. Pero Jesús nos dice, oye, tienes que tener cuidado con tu corazón, porque de tu corazón es lo que sale, lo que hablas, las ideas, las palabras que dices, que crees. En algún momento fue sembrada en tu corazón y hoy están ahí albergando dentro de ti y están saliendo. Esa que te dijeron alguna vez y de alguna manera, aunque es falso, lo aceptaste, lo recibiste y hoy en día piensas y miras las cosas así. Es más, filtras todo lo que tu mundo ve a través de lo que tú alguna vez recibiste y de lo que piensas. Y aún filtras la conducta de los demás y filtras tu propia conducta. Y en vez de bendecir tu vida, no la estás bendiciendo, la estás destruyendo. En vez de bendecir a otros, los estás también destruyendo. Y acá Jesús y Santiago nos dicen, tenemos que tener cuidado sobre esto, ver nuestro corazón, descubrir nuestras palabras, ver qué estamos albergando ahí. Y cómo nosotros podemos entonces enfrentar esto. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Usando el mismo instrumento. Necesitas cambiar las declaraciones que tú haces cotidianamente en tu vida. Mira y ten cuidado cómo hablas. Mira y ten cuidado lo que dices y también lo que escuchas. Porque esto, lo que dices, afecta tu vida y necesitas cambiarla. Necesitamos transformarlo con
con afirmaciones mejores, afirmaciones de fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios que nos enriquece nos enseña. Nosotros podemos tener afirmaciones positivas, afirmaciones edificantes, afirmaciones sobre nosotros mismos que nos bendicen. Y no estoy hablando de la idea que algunos por ahí profesan de afirmaciones positivas para transformar tu vida, sino estoy hablando de afirmaciones basadas en una verdad, en verdades que Dios tiene para tu vida. Sí, puedes mirarte al espejo y no decir, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No, o decirte, oye, yo soy hermoso, que de repente no es verdad. Pero sí podemos decir, mirarnos al espejo y decir, gracias Dios porque esto es creación tuya. Tú me hiciste perfecto. Y te doy gracias porque soy así como soy. Porque tengo la nariz que tengo. Porque tengo la sonrisa que tengo. Porque tengo los ojos que tengo. Porque tú me creaste de esta manera. Y esto es para glorificarte a ti. Gracias porque tú me hiciste diferente. Porque tú me hiciste nuevo. Porque tú me has bendecido. Jesús nos dice en Lucas, versículo 17. Dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a este árbol, muévete, y ese árbol se moverá. En Mateo 11, dice Marcos 11, versículo 23, lo dice de otra manera. Dice, si tú ves a esta montaña, a este monte, y tú le dices, muévete de aquí, y tú lo crees, es posible que se mueva. Esa es la capacidad, esa es la autoridad que Dios nos ha dado para usar nuestras palabras. Si lo dices, es posible. Desarráigate de aquí y se mueve. Juan 14 dice, Jesús le decía a sus discípulos, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, no es así en el aire nada más, es en mi nombre. Todo lo que pidas en mi nombre, se te será hecho. Si nosotros empezamos a transformar nuestras afirmaciones, a transformar nuestra forma de hablar, si nosotros empezamos a decir en alta voz, yo soy hijo de Dios. Si podemos decir en alta voz, yo soy amigo de Dios. Eso lo dice la Biblia en Mateo 5. Si nosotros podemos decir, como Pablo lo dice en 2 de Corintios 5, 17, yo soy nueva criatura. Soy hecho para hacer cosas buenas. Soy heredero de Dios, Romanos 5. Soy libre. Soy perdonado, como dice Romanos 8. Soy justificado. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Estas afirmaciones te bendicen, te ayudan, te levantan, te dan vida. Jesús usó la palabra para sanar a los enfermos. Lo vemos por todas partes. Levántate y anda. Este leproso le pidió a Jesús que lo sanara y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y el hombre fue limpio. Su piel cambió. Acá en Mateo 8 también, en el versículo 16 dice, con su palabra Jesús echaba fuera demonios de espíritus inmundos y sanó a todos los enfermos. Jesús en Mateo 12 le dijo al que tenía la mano seca, extiende tu mano, se lo dijo. Amigos, nosotros en Cristo Jesús tenemos la misma autoridad. Jesús dijo en Juan que nosotros, en Juan 14 también, que las cosas que Él hizo nosotros también las haríamos. ¿Por qué no empiezas a decir afirmaciones positivas a ti mismo? Si te sientes enfermo, puedes decir, en el nombre de Jesús me declaro sano. Te reprendo enfermedad, soy sano. Rehúso enfermedad en mi vida. Rehúso estar enfermo. ¿Y sabes qué? Yo puedo ser testigo de decirte que eso sí funciona. El poder de Dios funciona cuando nosotros lo utilizamos como es. Empieza a descubrir y empieza a aplicar las verdades de Dios en tu vida en voz alta. Y vas a empezar a descubrir y a disfrutar todo lo que Dios tiene. Hay poder en lo que decimos. Si nosotros lo decimos y lo traemos a la realidad creyendo
en que Jesús es quien dijo que es y hace lo que dijo que hace. En Proverbios capítulo 18 vemos lo siguiente, versículos 20 y 21. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. ¿Usted ha disfrutado de una buena comida? Yo soy un comelón de primera. Aunque no lo luzca, pero sí me gusta comer y comer bien rico. Una comida rica no sé, de tan solo pensarlo se me agua la boca. De aquí al proverbio dice, mira, las palabras sabias son como una rica comida. Cuidemos nuestras palabras. Midamos lo que decimos. Seamos intencionales en cómo lo decimos. Y Proverbios 18 continúa diciendo, las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Te lo repito. Proverbios 18, versículo 21. La lengua, tus palabras pueden traer vida o pueden traer muerte. Si te levantas en la mañana y miras el día que está nublado y dices, qué horrible el día, te aseguro que tu día no va a ser muy bueno. Pero si te levantas esa misma mañana y ves que está lloviendo y te pones un poncho y sales afuera y dices, gracias Señor, qué linda es la lluvia, te aseguro que tu día va a ser mucho más exitoso, de mucha más bendición. Tu boca, tu lengua edifica y también tu lengua destruye. Tu lengua maldice y tu lengua también bendice. Pon atención. Escúchame. Por favor, pon atención cómo le hablas a tus hijos. Pon atención cómo le hablas a tus amigos. Pon atención cómo y qué le dices a tu esposa, a tu esposo. A veces a los de afuera los tratamos muy bien, pero a los de la casa los tratamos mal. Amigo, pon atención a lo que sale de tu boca. Pon atención a lo que hablas y cómo lo hablas. Tú puedes bendecir y construir a tus hijos, edificar la vida de tus hijos, preparar un futuro precioso para tus hijos, porque lo que tú le dices se está quedando en su corazón y se está quedando en su mente y es una verdad que puede recibir. Pero también lo malo que le dices lo pueden aceptar y vivir, aunque es falso, lo pueden vivir como una verdad el resto de sus días. Ten cuidado cómo le hablas a los demás, porque les puedes edificar y les puedes bendecir, como también les puedes maldecir. ¿Sabes qué? Han habido estudios sobre esto. No solamente lo dice la Biblia, pero lo que dice la Biblia lo corroboran algunos estudios. Uno de ellos, tal vez ustedes han oído del doctor Masaru Emoto. Es un japonés, un señor que se le ocurrió hacer investigación del agua, de cómo funcionan las moléculas del agua, y entonces descubrió que las ondas del sonido, aparte de transmitir un mensaje, crean un impacto tremendo en el que recibe esas palabras. En este caso, para él, el agua. Él dice que las vibraciones de las palabras afectan la estructura molecular del agua y la cambian. Él hizo estudios con unas cámaras de alta velocidad y haciendo MRIs del agua, pudo detectar las vibraciones y los cambios moleculares del agua y cómo también afectan esto las emociones del ser humano. Es interesante. Los cristales del agua cambian la geometría de la estructura molecular del agua. Tomó un frasco de agua y le empezó a hablar cosas positivas. Tomó otra y empezó a hablarle con ira, con rabia, cosas negativas, a insultar esa agua. Y a otra, un agua que no, simplemente la ignoró. Y acá te vamos a mostrar algunas fotos sobre cómo funcionó esto, cómo las palabras positivas cambiaron la estructura molecular del agua, y a la que se le hablaba cosas positivas y cosas buenas y con cariño y con amor,
empezaba a formar unas formas geométricas preciosas del agua. Pero a la que se le habló, la parte superior de estas fotos, las que se le habló cosas negativas, insultos, con ira, con rabia, más bien la estructura y la formación de las cristales eran confusos y eran feos. Es interesante, pero yo no sé si usted sabe que nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua. Cada vez que nosotros nos decimos algo, estamos cambiando la estructura molecular de nuestro cuerpo. Cada vez que usted le habla a su esposa, a su esposo, a su hijo, una palabra positiva, una palabra de amor, de cariño, encontrarle algo para elogiarla, para bendecirle, para levantarle, para edificarle, está cambiando la estructura molecular de su mente y de su cuerpo y le está bendiciendo. Santiago dice que nosotros debemos de ser lentos para hablar y prontos para oír. Porque tenemos que tener cuidado de cómo decimos las cosas. Tenemos que tener cuidado. Pablo dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. ¿Saben por qué? Este hombre descubrió que cuando nosotros hablamos cosas negativas y maldad y odio al agua, la estructura del agua se corrompe. Y Santiago y Pablo nos dice lo mismo. La palabra de Dios nos dijo ya esto hace muchos años atrás, 2000 y tantos años atrás. Y en el Antiguo Testamento estamos hablando de muchos más años atrás. Amigos, lo que nosotros decimos, fíjate lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Es interesante, pero he visto, cuando yo era joven hacía lo mismo, pero he visto que los jóvenes hoy, aún en la iglesia, piensan que sus palabras no tienen mucho significado y que pueden decir una grosería y está aceptable. Acá dice Pablo, ten cuidado con lo que dices, que ninguna palabra grosera, corrupta, salga de tu boca. Acá en esta traducción de la Nueva Traducción Viviente dice, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Y sigue, dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes le oigan. En otras palabras, para que sea de edificación a los que le oyen, para que sea de gracia a los que le oyen. Y interesante que ahí sigue Pablo en el versículo 30 y dice, como seguido de esto, de utilizar nuestro lenguaje, dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Porque lo que decimos es poderoso y es importante. Tenemos que tener cuidado. En Colosenses se diga, tengan cuidado con lo que digan, porque ustedes son representantes de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo manejamos nuestro vocabulario. Y entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir a algo un poquito más práctico. Fíjense lo que dice Santiago, de nuevo, en el mismo capítulo 3, versículo 6. Y esto ustedes no lo van a ver en pantalla, pero escúchalo. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, y eso lo hemos visto. Es un mundo, puede ser un mundo entero de maldad que corrompe, que destruye todo el cuerpo. Por eso necesitamos decirnos palabras que nos edifiquen y que nos construyan y que nos sanen. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Quién es el que está manejando tu boca y tu lengua? Es bueno que lo descubras. El doctor Emoto descubrió que lo que decimos corrompe la estructura molecular del agua y por ende de las personas. Versículo 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal.
Yo no sé si usted alguna vez ha oído hablar a alguien y usted ha sentido el deseo de hacerse así, o de huir, de salir corriendo, porque lo que esas personas están diciendo es veneno, es dañino, es horrible. Pero fíjate lo que dice acá Santiago, aquí no para. Santiago dice, y a veces, escucha, versículo 9, a veces alaba, esa lengua alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Amigos, a veces nosotros lo que decimos maldice y daña la vida de otros, y ese otro es la imagen de Dios. Por ese otro es que Jesús murió en una cruz. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y Santiago termina con esto y dice, no hay duda de esto, mis queridos hermanos. Esto no está bien. Esto no debe suceder. No podemos utilizar la misma lengua, las mismas palabras, la misma boca con la que bendecimos a Dios, maldecir a otros. Consejos prácticos, y con esto termino. Estaba escuchando y leyendo algunos escritos de un pastor que tiene 80 años, Gordon MacDonald. Y él escribió algo y le tituló The View of the 80s, o cómo yo veo los 80. Y es un montón de consejos, son 15 consejos. En uno de ellos dice que hay 5 palabras que nosotros debemos de adquirir en nuestro vocabulario y utilizarlas todo el tiempo, todo el tiempo. Estas son las palabras. Una de ellas es gracias. Yo creo que se nos ha olvidado a muchos de nosotros utilizar la palabra gracias. A veces pasamos por encima de alguien y ni siquiera reconocemos a esa persona. Alguien hizo algo para nosotros y no le decimos gracias, gracias. La otra palabra, número 2, es perdón, perdóname. Yo sé que a los latinos nos cuesta mucho decir perdón. Yo lo digo por experiencia personal, a mí me cuesta mucho decir perdón. Mi esposa me ha enseñado a pedir perdón. Es importante saber pedir perdón. Y la otra es también verbalizar y decir, te perdono, te perdono. Sí, me hirió, pero te perdono. Oh, palabra poderosa que debe estar constantemente en nuestro vocabulario. Lo otro es, buen trabajo, qué bien lo hiciste, bien hecho. Y la última, por último, es, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudar? Y este pastor decía, mira, si tú estás en un trabajo y nunca escuchas que te dice tu jefe, bien hecho, qué bueno, gracias. Te empiezas a preguntar, ¿vale la pena lo que hago? ¿Vale la pena estar acá? ¿Sirve todo esto? El pastor Gordon dice lo siguiente, entre comillas. Dice, leo la cita de él, estas son las 5 transacciones centrales, internas, en toda relación. Ninguno de ellos puede faltar si quieres tener una relación sana. Y yo añadiría, si quieres bendecir a otros. Y él continúa, dice, siempre busque lo que pueda encontrar en otra persona que valga la pena elogiarlo. Necesitamos utilizar las palabras para bendecir a otros. Yo espero que este corto mensaje te haya ayudado a reconocer primero que tus palabras son poderosas y también a poner la atención y a buscar edificar a otros. Amigos, hemos estado ya, creo que son, no sé, 6 meses, 18 semanas o algo parecido, que no nos reunimos, que recién se están abriendo los mercados y los restaurantes, por lo menos aquí en el condado de Miami-Dade, y muchos deseamos volver a un edificio y reunirnos todos, porque de alguna u otra manera le hemos puesto más atención a un lugar y a un edificio que a lo que nosotros decimos. ¿Sabes qué? El que edifica la vida de otros no es un edificio. El que edifica la vida de otros es otra persona.
con lo que decimos. ¿Cómo les decimos? Podemos nosotros edificar y bendecir y alcanzar a otros, porque los edificios y las paredes no alcanzan a nadie. Lo que alcanzamos a otros somos nosotros mismos. Aprendamos a utilizar nuestras palabras. Y termino con esta pregunta. Es una pregunta delicada, pero quiero que a través de estos días, aunque el martes va a salir un video que tiene referencia a esto y el jueves saldrá otro video que tiene referencia a esto, quiero que en esta semana, a través de todo este tiempo, escuches o te digas y repitas esta pregunta. ¿A quién estás bendiciendo? ¿A quién estás edificando y alcanzando con lo que dices esta semana? Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que puedas tomar en serio el uso de esta herramienta, de este instrumento. Tu boca puede bendecir y puede también maldecir. Y espero que la utilices para eso, para edificación de otros y edificación de tu propia vida también. Te invito a que te conectes con nosotros a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Mándanos un email o mándanos un text. Estamos aquí para servirte, para bendecir tu vida. Esperamos oír de ti. Para los de la casa, una vez más les recuerdo, parte de nuestra adoración es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Así es que hagámoslo, sirvamos al Señor y nos vemos prontamente. Es más, prontamente, tal vez por ahí, por la primera o segunda semana de octubre, vamos a buscar la forma de reunirnos personalmente. Les doy eso en anticipación. Hasta la próxima.